Queridos estudiantes, nuevamente en la clase de literatura infantil. En nuestro video anterior vimos la dramatización, las clases de dramatización, el maquillaje, el rincón de dramatización, las máscaras. Y yo les aconsejo que cuando hagan una obra de teatro no se les ocurra ponerle máscaras a los niños. Recuerden que las máscaras son para los niños que tienen dificultades en la parte de actuar porque les da pena, porque son tímidos o que se sienten observados y eso no les agrada. Entonces, lo ideal es tener las máscaras es solo para eso. Ahora, cuando es una obra de teatro no es aconsejable con los niños ponerles máscaras, así sean de media cara. ¿Por qué? Porque el padre de familia va a ir a ver a su niño. Y si todos tienen una máscara y están de truza y mallas, pues el niño no se distingue cuál es cuál. Entonces los papás tienden a molestarse. Ay, pero ¿por qué les pusieron ese tipo de cosas si, si yo vine a ver a mi niño y ni siquiera supe cuál de todos era? Entonces eso no es aconsejable. Pero en una izada de bandera, sí, porque pues ahí no van a estar los papás, entonces ellos se van a presentar ante sus compañeros, a ellos sí les gusta ese tipo de cosas ponerse, esos distintivos, pues se puede hacer y no pasa nada. Bueno, en cuanto a qué atuendos son los recomendables para la obra de teatro, pues generalmente el disfraz que uno debe pedir es aquel que no le impida el movimiento corporal. Entonces, si yo voy a hacer una flor, pero voy a bailar por el escenario, me voy a desplazar, voy a hacer quién sabe qué piruetas, y me hacen un disfraz con cartulina, la florecita, con papel crepé, las hojitas. Resulta que cuando la niña esté bailando en el escenario, se le rompe la falda, se le empieza a romper los pétalos de la flor. Entonces, toda esa expresión corporal que tenía el niño o la niña en escena se perdió. ¿Por qué? Porque entonces ella ya está asustada de que si se mueve se le rompe la falda de papel crepé, se le rasga la flor, el pétalo, entonces no se debe pedir ese tipo de disfraces. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? La expresión corporal que va a tener el niño en el escenario. Entonces, si es una florecita estática que pasaba Caperucita por el bosque, le decía, ay, adiós, florecitas. Entonces, pues habrá 3 o 4 niñas ahí con su florecita de cartulina y sus hojitas de papel crepé y solamente hacen así las hojitas, pues ahí es válido el papel crepé, ahí es válido la diadema con los pétalos. Pero si no, no es conveniente. Bueno, hay papeles, o sea, que son difíciles de caracterizar. Entonces, un niño disfrazado de jirafa, pues por más que el niño estire el cuello, nadie va a saber que es una jirafa. Entonces hay que hacerle como un sombrero donde el cuello se vea el cuello de la jirafa y la cabeza. Un sombrero que no le vaya a apretar, que no le vaya, puede ser hecho en foamy, en cartulina, pero que no le baile el sombrero y le salga a volar el cuello de la jirafa. O el cisne, por ejemplo, disfrazar de cisne a un niño es complicadísimo, de pulpo, es complicado, no son disfraces de sirena. Bueno, hoy en día venden disfraces muy lindos y ya viene la sirena así con la cola para un lado y por dentro salen los pies del niño y de la niña y se ve la cola de la sirena,
o hay unos que van montados en un pony, entonces el disfraz tiene la cabeza del pony, bueno, no sé. Hay cosas muy lindas hoy en día. Pero, ¿y si yo no trabajo en un sitio donde los papás le puedan comprar a los niños un disfraz para ese día? O, no, o se los puedan alquilar, porque hay papás que alquilan el disfraz y eso llega al niño súper guau. Y uno feliz pues porque la obra se va a ver divina. Pero y cuando el papá no tiene para alquilar un disfraz y yo trabajo en otro sector en donde los padres no tienen para ese tipo de cosas, pues es muy fácil. Nosotros le hacemos el disfraz. Ay, no, ¿qué tal yo haciendo 40 disfraces, 30 disfraces? La profe está loca. Pues no es que tenemos que hacer todo. Vamos a hacer es una diadema de foamy, como una balaquita que pasa por la frente y se cierra atrás con velcro. Y al frente también le ponemos velcro y tenemos las cabecitas de los personajes. Entonces, cada niño tiene la diadema, ¿sí? Entonces se la pone, pues esta está como para un niño. ¿Mm? Y cuando se la pone, pues él queda con su diadema. El foamy no se rompe, el foamy no maltrata, no corta, a veces la cartulina tiende a molestar, esto no molesta, el niño puede danzar, bailar, dar giros y quedó precioso y todo el mundo sabe que él era el patico, ¿sí? Entonces yo debo tener los personajes en o por lo menos las cabecitas de los personajes, de tal manera que con la diadema, ¿sí? El niño pone su diadema y ya saben que él es el señor búho, o que es la señora jirafa, o que es el señor cerdito, o que es el señor perrito, bueno, todos los personajes se pueden hacer. Entonces, el niño no tiene problema y todo el público supo quién era quién. Todos sabían si era el lobo, si era el león, si era el caballo, si era el sapo. Entonces con la cabecita se pega con foamy y uno tiene las diademas y puede hacer, de estas tiras puede hacer uno la cantidad de niños. Si tengo 35 niños, pues tengo 35 tiritas que les quepan en la cabeza y les cambio los personajes cuando estemos haciendo una fábula para el día del idioma o estemos dramatizando un cuento, ¿sí? Entonces, o así sea una canción que decía de los animales, y salió el león, y salió la jirafa, y salió el elefante, y entonces los papás van viendo y los niños van saliendo con su cabecita de foamy, ¿sí? Entonces es importante porque el niño tenga su esto y eso no le impide la expresión corporal. Todos pueden estar por ejemplo, en tenis o en la pantaloneta y los tenis y con su todos quedan igualitos, pero ya se sabe qué personaje es cada quien, o con la sudadera, en un traje cómodo que puedan danzar, bailar, agacharse y no que se le está rompiendo, que se le está dañando. Entonces estas balacas, estas balaquitas o diademitas, bueno, diademas no porque la diadema es por encima de la cabeza, estas balaquitas le ayudan al docente a caracterizar los personajes de la obra. Hoy vamos a empezar un tema que se llama el teatro de sombras. En el teatro de sombras, ese es un título para nuestro manual, el teatro de sombras, para eso necesitamos un salón oscuro, un telón blanco, fijo, o sea, rígido, y los niños o los actores están detrás del telón. El público está del otro lado. ¿Y cómo funciona eso? Entonces,
voy a explicarlo con un dibujo aquí en el tablero y voy a tratar de como que me entiendan cómo sería. En este teatro no interesa el disfraz que sea lindo porque nadie lo va a ver. Es más, puedo utilizar cosas desechables, cartulinas ya que hicieron una cartelera y esa cartulina la van a botar, entonces a mí me sirve para hacer las alas de un ángel. ¿Por qué? O me sirve para hacer la cabeza del caballo, o me sirve para hacer cualquier cosa, un sombrero. ¿Por qué? Porque cuando los niños actúan, detrás de los niños hay unos reflectores, y cuando se encienden los reflectores, se proyecta la silueta de los niños en ese telón. Entonces, si el niño es un angelito, pues él puede hasta tener las alitas en las manos y moverlas así o así, y el público ve pues la silueta del niño y las alas, pero seguramente no las tiene puestas en la espalda para que se muevan, sino él las está moviendo. Ya ha aprendido que cuando se prende el reflector se debe ver el angelito perfecto. Puede ser que la aureola sea un lápiz aquí o un chelín así haciéndole la aureola y, y pues no es, como nadie va a ver el lápiz, sino cuando se proyecte se vea la aureola del angelito. Digamos, el manto del angelito puede ser una sábana del rincón de dramatización que yo se la amarro para que se vea así. Y las nubes pueden ser almohadones y cojines que les puse encima como un edredón o algo para que simulen las nubes. Entonces el angelito iba cantando por el cielo. Entonces los papás ven la silueta del angelito, o los niños, o si es una izada de bandera, pues la gente que está del otro lado del telón ve las siluetas, ve la del gatico, ve la del león. Por ejemplo, una persona llega el vaquero y el vaquero de pronto pasa, entonces el niño puede ir pasando la silueta en un cartón de un caballo, ¿sí? Las patas de adelante del caballo son las piernas del niño y las patas de atrás pues es la silueta del caballo. Y el sombrero de vaquero de pronto lo tiene pegado, es aquí de medio lado en un cartón así prendido con una hebilla, pero se le ve el sombrero de vaquero. Entonces cuando pasa de medio lado en su caballo, pues la gente ve el caballo, pero es un cartón que le está cogiendo aquí en un ladito y va así con la rienda. Y el sombrero no es un sombrero de verdad, sino es un cartón aquí que tiene el niño para cuando pasaba el vaquero. Y la gente ve la silueta, el caballo, el sombrero, ¿sí? Entonces voy a dibujar en el tablero para que ustedes más o menos se hagan como una idea de cómo es eso. Entonces voy a ponerlos a imaginar que este es el telón blanco, ¿sí? Entonces, en este lado está el público, entonces allá está el público, y de este lado están los niños. Creo que este marcador no es el mejor, creo que era este. Entonces, sí, este ya se ve. Entonces, este es el público que está al otro lado. ¿Con qué hacemos este telón? Puede ser una sábana grande que la hemos colgado, hemos puesto una puntilla con una cuerda, como cuando uno lava la ropa, la extiende, pero que la sábana no puede ser como una cortina con ondas, no. Tiene que uno prenderla de arriba con cocedora o con algo para que quede bien derechita. O simplemente yo lo he hecho con pliegos de papel bond. Entonces pego los pliegos de papel bond y hago mi telón, y en este lado están los niños. Entonces detrás de los niños yo puedo tener una mesa larga, ¿sí?
en donde van a estar mis lámparas reflectoras. Entonces, ¿qué lámparas? A veces hay unas lámparas de escritorio que se dejan mover, ¿sí? Hay otras que son, por ejemplo, con una caperuza que se deja también ladear. Entonces uno puede tener ese tipo de lámparas. Y sobre la mesa podemos tener como una especie de ventanas hechas con papel celofán delante para que cuando pase la luz por ahí le dé color al escenario. Entonces, si el niño que está aquí parado delante del reflector, ¿sí? Delante del reflector, está disfrazado de ángel, entonces aquí en la escena se debe ver el angelito, ¿sí? Las nubes, que son lo que yo les estaba diciendo, y aquí se le debe ver la aureola. Entonces puede ser una angelita o un angelito, pero aquí pues como está, no importa, sino la sombra, esto se ve negro cuando pasa el reflector. Si yo quiero que sea de noche, entonces esta ventanita de papel celofán, el de las anchetas, es de color azul, de tal manera que cuando prenda el reflector se vea esto como azuloso. Si yo quiero que se vean luceros y estrellas, entonces a este papel le puedo hacer roticos que se hacen con cigarrillo. Entonces uno coge el cigarrillo y quema y le quedan perfectos los roticos. Le puede hacer una luna para que cuando pase la luz se vean las estrellitas y se vea la luna. Entonces si esto tiene un rotico en forma de luna, pues se ve, ¿sí? Puedo poner fondo musical, puedo poner todo. Si quiero un atardecer, entonces tengo que tener, bueno, esto se daría en las dos lámparas, sería como hagan de cuenta, como una ventana grande para que pues pudieran las lámparas pasar esa luz. Si yo fuera a hacer un atardecer, voy a pintar el cartelito ese acá, la ventanita, que casi siempre uno tiene tarros con arena para enterrarlos ahí delante porque no se pueden pegar contra el bombillo porque se queman, el calor lo quema. Entonces digamos que esta es mi ventanita de cartón y yo aquí puse la mitad papel amarillo y la otra mitad verde, pero celofán. Entonces puedo también hacerle un roto grande que sea el sol y entonces se ve un atardecer o se ve amarillo y si le pongo una franjita de papel rojo encima del amarillo pues se me va a ver como anaranjado. Entonces todo esto y un prado verde que sería el papel de acá. Entonces si era de día las siluetas de los niños se siguen viendo negras, pero se ve un fondo de color muy bonito. Hoy en día hay gente muy experta en teatro de sombras. Entonces les voy a pedir de tarea que van a mirar Teatro de Sombras Factor X. Teatro de Sombras Factor X, una presentación que hay ahí, pero no es el Factor X de Colombia, es de Estados Unidos. Pero ustedes escriben ahí, Teatro de Sombras Factor X y ya hay muchas cosas hermosísimas. ¿Cómo las hacen? Las hacen con reflectores mucho, pues, modernos, grandes. Pueden encerrar, enfocar en forma de corazón y ustedes van a ver ahí cómo varios actores que están en truza se unen corporalmente para hacer una palmera, para hacer un edificio. En el piso hay cartones especiales que al cogerlos le ayudan a darle forma a un avión, a una cosa, a un carro.
Entonces, cuando ellos van ahí, ustedes van a ver historias preciosas sobre el teatro de sombras. Pues nosotros en el jardín no vamos a tener pues esos reflectores. Y por ejemplo, la distancia. En ese video que les digo de Factor X, Teatro de Sombras, se ve una niña con su mamá, pero cuando salen los actores al escenario a hacer la venia, no hay ninguna niña. Es la distancia que hay entre la mamá y la niña frente al reflector y el telón, que hacen que la otra se vea chiquita y la otra se vea grande, la que hace de mamá, y se ven como si fueran niña y mamá, y resulta que no hay ninguna niña, es una actriz, pues una de los actores peinado como una niña, pero es un adulto. Entonces, hay cosas hermosísimas en teatro de sombras. Sin embargo, a los papás no es que les encante el teatro de sombras porque ellos no ven a los niños, pero sí para hacer un día de la familia, no, una semana cultural y presentárselo a los demás compañeros del colegio, eso sí ustedes se ganan los aplausos. No importa que no tengan reflectores de color y cosas de esas, no, con que sea blanco y negro se ve precioso también. ¿Cómo puedo yo adornar ese teatro? Pues puedo hacer figuras en cartulina negra, ¿sí? Como los vitrales que yo les he enseñado. Entonces, esto se pega sobre el papel bond, ¿sí? Y cuando se prenden las luces se ve la flor, se ve la mariposa, se ve todo. También hay teatro de sombras con títeres de varilla. Se llaman títeres de varilla, aunque me estoy adelantando al tema. Se llaman títeres de varilla los que van pegaditos en un palito. Ya sea que el palito sea plástico, de madera, de alambre, lo que sea. Esos títeres para teatro de sombras generalmente se hacen en cartulina negra, pero si uno quiere darles color, entonces con el papel hace uno vitrales y con el papel celofán de diferentes colores, pues le puede dar un colorido precioso al escenario. Yo les voy a mostrar un ejemplo de teatro de sombras. Es muy fácil. Hoy en día nosotros podemos contar con cuentos que traen un CD. Entonces son esos cuentos que se llaman sonovisos y que los niños van mirando y van escuchando el CD y el CD les dice cómo pasar la hoja con el sonido de la campanita tilín tilín. Entonces ellos van siguiendo la historia. Entonces uno que hace, coge un CD, hace los personajes en forma de vitrales y coge y hace un escenario con papel bond. Desafortunadamente yo no tenía pliegos de papel bond, entonces tengo un mini escenario que les voy a mostrar hecho con una mesa pequeña, en donde yo pegué 2/4 de papel bond porque no tenía pliego. Desafortunadamente las uniones se notan, pero la idea es que ustedes sepan cómo se puede trabajar. Entonces uno, si ya tiene el CD, pone el CD y solamente mueve los títeres de varilla. Eso sí tiene que estar oscuro el salón, o por lo menos el sector donde se va a presentar. Uno le pone a las ventanas bolsas negras de las gruesas, por lo menos medio salón, para que no me dé la luz directamente y los niños puedan ver, porque necesito una lamparita puesta en la mesa que me alumbre el escenario.
Entonces yo he utilizado una mesa, ¿sí? Entonces voy a apagar la luz para que ustedes puedan ver. Ya se me están despegando las cositas porque están provisionalmente pegadas ahí para que ustedes puedan observar. Entonces, cuando yo ahorita no tengo lámpara aquí, pero voy a hacerla, no sé si se alcanza a ver en el escenario, la luz con la luz de la linterna. A ver si consigo otra manera de alumbrarla. Entonces, de pronto ustedes pueden ver, ahora no sé cómo. Entonces, ahí me imagino que están viendo el sol, están viendo la flor, están viendo la abejita. Voy a mover la mariposa que les mostré, ¿sí? Entonces, si ustedes ven que va volando, ¿se alcanza a ver? Allá que me digan. Entonces, los niños ven eso y eso para ellos es mágico, ¿sí? Entonces, uno puede contarles cuentos y pues es súper bonito para ser novedoso y creativo. Ustedes, por ejemplo, yo lo hacía para el Día de los Niños. Entonces, hacía el cuento y luego simplemente les repartía los personajes a las profesoras y poníamos el CD y este es del soldadito de plomo. Entonces, miren el soldadito de plomo, ¿sí? El soldadito de plomo, él, hacia este lado, ahí, entonces, miren, entonces yo puedo alejar al soldadito y se va agrandando, puedo acercarlo y se va achicando. Entonces, el soldadito de plomo vivía con los juguetes. ¿Se acuerdan de ese cuento? Entonces aquí está el niño, que era el dueño de los juguetes, y el soldadito. Bueno, voy a mostrar rápidamente los personajes. Este es el duende, que era como malo y no le gustaba que estuviera enamorado de la bailarina de papel. Estos son los soldaditos que sí estaban completos y tenían sus dos piernitas. Entonces, esta es la señora que hacía el aseo en la casa. Entonces, no sé si se alcanza a ver completa. Y pues esta es la rata fea que se quería comer al soldadito cuando cayó por el caño. Entonces los niños van viendo los personajes y solamente ni siquiera uno tiene que hacer voces porque la grabación está ahí. Y aquí está la bailarina, que era el amor del soldadito de plomo. Entonces, fíjense que es algo lindo para que los niños lo observen, y pues no necesitamos sino papeles, palitos de pincho para poner nuestros personajes y una lámpara. Bueno, aquí yo me estoy valiendo de una linterna y como la tengo en la mano no puedo mover dos personajes, pero pues la idea es esa. Entonces voy a prender y les voy a mostrar los personajes. Les voy a mostrar los personajes ya en vivo y en directo, sin nada. Entonces, miren. Entonces, esta es la señora que hace el aseo. Miren, aquí está la escoba, ¿sí? Con que ella hacía el aseo en la casa.
Cuando termina el cuento recuerdan que la bailarina cayó en la chimenea, entonces, y la señora estaba haciendo el aseo, limpiando la chimenea, y fue cuando encontraron el corazón del amor del soldadito y la bailarina. Les voy a mostrar al papá. Entonces, fíjense que es papel, necesito un fondo blanco para que ustedes, de pronto así no se observa, pero sobre el fondo blanco ya ven los colores. Entonces, de pronto aquí ya se puede observar los personajes. Miren los juguetes que había en la habitación. Entonces está el patico de cuerda, está el osito, está el caballito de los niños, del niño que cumplía años y les regalaron la caja de soldaditos. Entonces, uno puede hacer cosas muy bonitas con los niños y no es difícil, ¿sí? Mire, aquí está la bailarina, aquí están los soldaditos, otro juguete, y es solamente palitos y papel. Entonces, mover estos muñequitos, pues es la gracia de irlos moviendo según la narración que presenta el CD. Entonces, a ver si los puedo ir parando acá, con eso pueden verlos a todos. Ay, aquí, bien. Es cartulina negra y papel celofán de distintos colores. Desmayaron. Son muchos los personajes. Miren la niña, la hermanita del niño, ¿sí? Y esto cuando uno lo acerca al papel, pues se ve precioso por los colores. Las caritas son con acetato. Y ustedes saben que el marcador de tinta permanente escribe perfecto, entonces las caritas están hechas con acetato. Y este es el barquito donde los niños pusieron al soldadito en un barquito de papel. Entonces, estos eran los niños del cuento, otros niños que llegaban al cumpleaños, y nuestro soldadito. Bueno, entonces, esto es teatrino, porque aquí ya es teatrino de sombras, el teatrino de sombras. Entonces, es muy importante que lo sepamos hacer. Entonces, vamos ahora a mirar. Entonces, ya vimos teatro de sombras y vamos a poner un título en nuestro manual de literatura que diga sombras chinescas. Entonces, vamos a mirar ¿qué son las sombras chinescas? Entonces, las sombras chinescas son aquellas que se forman colocando las manos en diferentes posiciones. Se utilizan mucho para jugar, más que para hacer obras, porque pues uno necesitaría tener varios brazos para hacer las sombras chinescas, pero vamos a mirar cómo se podrían trabajar en el preescolar y en la primaria. Entonces voy a mostrarles primero que ustedes consiguen por internet muchas posiciones de las manos en donde
se pueden hacer, miren, esta es para hacer un cacique, para hacer un diablo, para hacer una cabrita, un chivo, ¿sí? Esta es para hacer loro, miren, caballito, paloma, elefante, miren, y uno puede enseñarles a los niños a hacer el conejito, a hacer un señor, y mire, son los dedos de las manos, se juega con los brazos también, se juega con la cabeza, miren, para hacer el cisne, se juega con la cabeza, miren cómo se hace el sapo. Entonces, pues hay muchas cosas, miren que aquí se valen de un sombrerito y de un bastoncito para que se vea un señor. Aquí se valen de la silueta de una muñequita y de un soldadito para hacer de un cocinero, ¿sí? Entonces se ponen recursos ahí entre las manos para que se pueda ver, se puedan hacer muchos personajes. Miren este montando en caballo, su jinete. Entonces, pues hay muchas cosas que ustedes pueden encontrar en internet de sombras chinescas. ¿Y cómo las vamos a trabajar? Bueno, vamos a mirar acá, me voy a ayudar voy a apagar la luz y me voy a ayudar de la linterna para que ustedes puedan mirar cómo sería ese trabajo de las sombras chinescas. Entonces, si ustedes me están viendo, entonces yo voy a hacer con las manos, voy a quitar los anillos para que, entonces con las manos, si yo la inclino, la mano, ya tengo un cisne, ¿sí? Miren, si yo le hago el ojito, un huequito acá, aparece el ojito del cisne, miren, y si yo cojo mi cabello, ¿sí? Y bueno, como hacia el señor, hacia la cola del cisne, con los dedos de la mano, no sé, si con este pelo así, no sé. Miren el ala del cisne, ya lo alcanzan, yo creo que a ver, ¿sí? Y el ojito. Creo que ahí se ve el cisne. Ahora voy a hacer una avestruz. Entonces con mi pelo yo hago la cola del avestruz. Miren, me hago la cola del avestruz y la cabeza del avestruz. La cabeza del avestruz se puede espulgar la cola, ¿sí? Y es el avestruz. Entonces ahí se ve eso. Ahora voy a hacerles la paloma. Entonces el niño le enseñamos a poner sus manitas para que ahí se ve el piquito. Mire, puede abrir y cerrar el piquito y puede volar. Puedo enseñarle a hacer el conejito. Entonces yo puedo sentar al conejito con sus dos manitas, sus dos paticas, y con estas de abajo, los dedos de abajo, puedo hacer. Entonces el conejito mueve sus orejas, mueve su nariz, mueve las orejitas, y ustedes ven en la pared, ven perfecto al conejito. Puedo hacer el perrito. Entonces, sí, el perrito. Entonces, le hago las orejas al perro. Voy a hacerle las orejitas al perrito para que ladre. Y aquí tiene sus dos orejas y su hocico. Puedo hacer caballos, puedo hacer, bueno. Entonces, miren que es muy, muy fácil. Es muy fácil que ustedes les enseñen.
¿Qué necesitamos para jugar a las sombras chinescas? Necesitamos la luz del sol. Entonces uno los pone a jugar a las sombras. Entonces ya uno cuando les ha enseñado a hacer la mariposa, a hacer la paloma, el conejito, entonces los niños empiezan con la luz del sol, cuando el sol está al mediodía, empiezan a jugar, a pisar el conejito, a perseguir, y luego los cambio, entonces ahora los otros hacen la paloma y se mueven de tal manera que el niño no la pueda pisar. Esos son juegos para hacer eso. Yo puedo montar obras con los niños, pero yo sola, yo no puedo decir, iba la palomita y se encontró con el pato y ya desapareció la paloma porque no tengo más manos. Entonces, este trabajo es muy bonito para hacerlo en el patio. Sobre el prado no se ve. Tiene que ser una zona dura, es decir, una baldosa o el cemento de la calle. El pavimento también sirve en una cancha de básquet, en una cosa de esas. Sirve si hay sol. Pero si no hay sol y está lloviendo, por ejemplo, cuando llueve, pues cojo una linterna y paso a los niños y les voy enseñando a hacer, y todos quieren pasar y todos, ¡ay, tan lindo! Y no sé qué, y miren el cisne, y miren la paloma, y miren el perro, y miren el gato. Entonces, ustedes buscan sombras chinescas y van a encontrar bastantes figuras para que ustedes las puedan aplicar. Entonces, a veces falta un docente y le dicen a la profesora, ay, le toca cuidar a los niños de tercero, de segundo, de cuarto, de quinto. Esto hasta les gusta a todos. Entonces uno busca al señor de la ruta, alguien que tenga carro, que le preste la linterna, porque pues es una de las cosas que toca tener. Y ya, entonces niños, nos vamos a hacer aquí en el lado oscuro del salón y vamos a hacer un juego y vamos a inventar un cuento. Entonces uno les muestra cómo se hace el personaje. Entonces yo voy a llamar a fulano, a mengano, a sutano, ¿sí? Y entonces les cuenta, uno narra la historia y ellos van haciendo las figuras. Pasó la paloma y entonces el que hace la paloma la hace allá en la pared y todos son así encantados. O llegó el perrito y entonces el que hace el perrito allá iba ladrando y él mismo hace guau, bueno, lo que sea. Y entonces llegó el gatico, llegó el conejo y bueno, todos los personajes que uno les haya enseñado. Y los niños son encantados, felices. Y luego otros niños, cambio, ahora vamos a escoger otros y vamos a hacer otro cuento. Y son cuentos corticos. Mientras se pasó la hora, los niños ni la sintieron y uno tampoco. Y todos felices lo que hicieron ese día, llegan a contar en la casa. Entonces, no olvidemos que estos recursos son maravillosos, no nos cuestan casi y pasan los niños divertidos y podemos darles mensajes, cuentos con mensaje, que otros se lo inventen, en fin. Entonces ya vamos dándole casi fin a nuestro género dramático. Entonces nuestra tarea va a ser conseguir un CD de un cuentico y hacer los personajes del cuento como en forma de vitrales, así como los vieron ustedes. No me lo van a narrar, solo me van a decir qué cuento es y por ahí que tenga máximo, es que este tiene muchísimos personajes, máximo 5 y mínimo 4, es decir, entre 4 y 5 personas. No es que en mi cuento solo eran 2 personajes, pues le queda la nota también como feita. Entonces, que tenga 4 o 5 personajes máximo. Y ustedes me dicen, esto es, y ta. Entonces, esa es nuestra tarea y estudiar. Estudiar, no olviden terminar lo del plan lector, los cuenticos que los voy a revisar y ya por el WhatsApp les diré qué cositas de pronto ahorita no recuerdo, entonces por el WhatsApp les recordaré. Entonces que tengan una feliz
un feliz día y nos vemos próximamente.